Sean bienvenidos un día más a esta plática. Espero se la estén pasando muy bien, que estén teniendo una buena semana y si no es el caso, pues que el Señor los ayude en lo que sea que estén pasando. Y pues bueno, aquí estamos y el día de hoy vamos a hablar de un tema que la verdad no sabía muy bien cómo manejarlo, no sabía muy bien qué decir de él, pero era algo que se tenía que hablar. Y este tema es sobre la cruz, ¿no? O sea, literal, la cruz. Y ahorita pues vamos a hacer varios comentarios al respecto. Como siempre, ¿no? O sea, bueno, no como siempre, pero como últimamente procuro hacer, voy a enlistar un tanto las cosas que pues vamos como a manera general como ver y como a llegar a una conclusión en específico, ¿no? Y voy a hacer el desarrollo del tema y luego otra vez vamos a repetir este listado y estas conclusiones que mencionamos al inicio. Y bueno, antes de empezar, obviamente vamos a orar, vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, muchas gracias por el día de hoy, muchas gracias por permitir este tipo de acciones, permitir este tipo de medios, por lo, por los cuales tú puedes pues hablarnos, que puede también quedar este registro de las cosas que nos enseñas. Y muchas gracias porque esto puede ser compartido con otras personas. Y bueno, eh, específicamente te pedimos por este tema del día de hoy que por favor tu espíritu nos ayude a comprenderlo y aprender de esto y a indagar sobre todo más para poder conocerte más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy. Estaba tomando agüita. Pero aquí vamos, ¿va? La cruz. ¿Qué es eso? Creo que, bueno, todos identificamos la cruz con, o sea, cuando hablamos como este asunto, pues primero una cruz, ¿no? O sea, el dibujito de una cruz. Eh, También identificamos esto como con este elemento de madera, esta cruz de madera que pues está como en los cerros, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Luego están en los cerros, eh, en lugares como muy aislados, en medio de la nada, o en medio de la población, ¿no? De la ciudad, en iglesias y lugares. Incluso en las calles, ¿no? Donde luego hay accidentes, ponen pequeñas cruces. Pero bueno, ¿qué otra cosa nos recuerdan estas cruces? O sea, o sea, relacionándolo ya más directamente con Jesús, aunque lo que acabo de mencionar, pues sí, o sea, es consecuencia de eso, o sea, la cultura que se desarrolló en torno a las acciones de Jesús y su repercusión histórica en el mundo. O sea, en la época en la que vivía Jesús, ¿qué era esto de la cruz? ¿Qué significaban? Pues las cruces eran este castigo que existía en la época del Imperio Romano, todavía pues existió tiempo después y tiempo antes me parece, pero en el que pues sí, o sea, a alguien se le ponía en este madero, ¿no? En esta cruz de madera, eh, tengo entendido que los amarraban con cuerdas a las cruces y pues era un castigo que no se lo daban a cualquiera, era un castigo muy doloroso en el que recuerdo de niño que una vez eso fue como algo, no tiene nada que ver como una enseñanza sobre la Biblia ni nada, fue un documental de otro tema que yo vi en ese entonces, pero me acuerdo que hablaban de que pues era un castigo horrible, se te desgarraban los músculos, los tendones, se te rompían costillas, o sea, era una cosa muy extrema, no era cualquier castigo. Y bueno,
todo esto nos remonta a la cruz, ¿no? Todas, a mí en lo particular, estas cosas que mencioné es lo que pues me pongo a pensar sobre qué es la cruz. Pero vayamos a otra pregunta. ¿Quién murió en la cruz? Bueno, mucha gente, obviamente. Por ejemplo, me viene a la mente Espartaco, este compa que se rebeló contra el Imperio Romano. Pero bueno, mucha gente. Pero en este día vamos a hablar específicamente de alguien en particular que es Jesús, Jesús de Nazaret. Esta persona que vivía en lo que hoy es Israel, vivía en esta zona y realizó una serie de acciones que lo terminaron llevando a literal morir en una cruz. Y bueno, creo que más allá de que pues simplemente Jesús se murió, así tal cual de ay, murió en la cruz y fin, ¿no? Así ya fue todo. Pero, o sea, sí pasó eso, pero, y obvio resucitó, pero más allá de eso, creo que es un poco más, o sea, si uno trata de profundizar, se vuelve un asunto más grande, ¿no? O sea, que tiene otras cuestiones involucradas y ya no solamente es como, ah, pues se murió alguien ahí, ¿no? Y ya, fin. Sino que es como si hubiese toda una historia, toda una razón de ser de todo esto. Y es creo lo que se procura que aquí se pueda pues llegar a esa conclusión, ¿no? A encontrar estas complejidades detrás. Y bueno, vamos a ver 3 puntos y pues una conclusión. Y el primer punto va a ser que la cruz significa lo siguiente. O sea, el primer punto es que la cruz es los sueños, los anhelos y los planes del Padre. ¿A qué me refiero con el Padre? Me refiero a Dios Padre. Y igual entre paréntesis, esto significa la obediencia y el amor a un mandato. Específicamente la obediencia y el amor al mandato del Padre, ¿ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es que la cruz significa morir a uno mismo. Y el tercer punto significa amar y dar la vida por otros. Y pues bueno, en la conclusión, esperen, es que la tengo en otra hoja. La conclusión es que la cruz es un acto de amor, de salvación, de obediencia y amistad. Pero eso ahorita, pues al final vamos a llegar a eso. Así que vamos a empezar con el primer punto. Y bueno, claramente todo esto, o sea, es algo que he estado reflexionando últimamente, no tal cual específicamente aterrizado en así súper puntualmente en la cruz, ¿no? Así como, oh, ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? No, no, sino como dentro de pues la buscar a Dios diariamente, ¿no? O sea, lo que el Señor pues a uno le enseña, le habla, creo que está íntimamente relacionado con la cruz y es como un tanto de lo que voy a hablar, ¿no? Entonces, bueno, veamos el punto 1 sobre que literal la cruz significa la obediencia y el amar el mandato de Dios Padre. Si nosotros vemos, o sea, si leemos los evangelios, ya saben, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos vamos a dar cuenta de una cosa curiosa, que es que Jesús se la pasa diciendo todo el tiempo como que él no actúa solo, en pocas palabras, ¿no? En resumen, dice, yo no hago las cosas porque quiero, o sea, del todo, o sea, no es como, más bien, sí las hace en sí porque quiere, pero me refiero, perdón, elegí mal la palabra, sino más bien me refería a que Jesús respondía a la voluntad de Dios Padre, no a su propia voluntad. Es decir, si Dios Padre le decía, haz esto, Jesús lo hacía.
y como les mencionaba, o sea, esto es algo que si leemos los evangelios se menciona varias veces. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero está en Marcos 14, del 32 al 36. En esta parte Jesús está a punto de ser entregado para ser pues capturado, enjuiciado y luego crucificado, y se va a orar a un monte que se llamaba Getsemaní y se lleva a unos discípulos y dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. O sea, se refiere a que Jesús oraba porque no quería, o sea, quería más bien de que pasase esto que estaba a punto de acontecerle, que lo iban a arrestar, que lo iban a enjuiciar y que iba a ser azotado, o sea, azotado de látigos y luego pues finalmente crucificado y morir, ¿no? Y eso oraba, ¿no? O sea, que si era posible que básicamente que eso no sucediese. Pero dice lo siguiente: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, o sea, haciendo referencia de que que no hiciese, que no pasase lo que le iba a suceder. Sin embargo, Jesús continúa diciendo lo siguiente: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está impresionante porque Jesús dice: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. O sea, Jesús diciendo como, puedes hacer todo. Y si puedes hacer todo, puedes hacer que yo no pase este dolor, no pase esta muerte. Pero termina su oración con, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y es lo que les decía. Vemos a Jesús que no busca su voluntad, sino primeramente busca la voluntad del Padre. Si vemos otro ejemplo, nos vamos a Lucas 2, del 41 al 49. Esta es una escena en la que Jesús es niño todavía, o sea, Jesús es jovencito y fueron a Jerusalén a, pues a celebrar una fiesta, y cuando iban de regreso Jesús se quedó en Jerusalén, o sea, no se fue con sus papás ni nada, no, se quedó ahí y él estaba hablando con los maestros de la ley de ese lugar. Y dice lo siguiente, o sea, y bueno, sus padres, María y José, lo estaban buscando y se regresaron a Jerusalén y lo estaban buscando y buscando hasta que lo encontraron en el templo. Y, y dice lo siguiente, esperen, es que estoy buscando, voy a empezar a leer desde el versículo 45, dice: pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús estaba en el templo y estaba preguntando, estaba escuchando a los doctores de la ley. Y los doctores de la ley, cuando oían a Jesús, se sorprendían. O sea, se quedaban en shock, como de wow, este compa está pesado, ¿no? Y bueno, dice lo siguiente: cuando lo vieron, o sea, cuando sus papás lo vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, o sea, Jesús les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y bueno, nuevamente vemos esta parte, ¿no? Jesús como hablando de esto de los negocios de mi padre, como no refiriéndose a como si él estuviese haciéndolo porque fuese su idea, como si fuese su plan, no, sino los negocios de mi padre. Vamos a leer otro ejemplo rápido. Este es un clásico, hasta hay memes de esto. Memes no, o sea, memes en buena onda y memes medio feos, pero es cuando Jesús
transforma el agua en vino en una boda, ¿no? Pero vamos a leerlo, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, el teléfono está sonando, perdón. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Perdón, tuve que cortar por el teléfono. Pero bueno, o sea, vemos lo siguiente, o sea, Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, nuevamente vemos, o sea, es como un ejemplo raro, pero vemos como Jesús literal pareciera que tiene como una clase de cosa, como de horario, ¿no? Como de itinerario ya establecido, ¿no? Y él dice, todavía no llega mi hora, no ha llegado mi momento. Y creo que esto nos habla nuevamente de que, o sea, Jesús no hacía como las cosas solo porque quería, ¿no? Como de, ay, se me ocurrió sanar a un ciego o algo así, ¿no? O sea, no, sino seguía una clase de orden. Y este orden era el orden que el Padre le había dado. Y bueno, voy a continuar. Y por último, vamos a leer una parte larga que está en Juan del 5, versículo 19 al 24. Y aquí literal Jesús está diciéndonos esto que yo les mencionaba, ¿no? De que pues él hacía las cosas por el Padre, ¿no? Dice, respondiendo entonces Jesús y les, perdón, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino a todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y bueno, básicamente lo vemos en el inicio, ¿no? O sea, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, y bueno, eso es como algo que creo cualquier persona, cualquier humano experimentado con la persona que los crió. Uno no actúa hasta que no ve y se le enseña a hacer. Y Jesús habla algo similar, ¿no? O sea, habla de que lo que él hace, lo hace porque el Padre hizo eso. Y nuevamente vemos este asunto de que no es algo que Jesús tenga como, digamos, o sea, en sí de, ay, voy a hacer esto y esto porque quiero, no, sino está siguiendo la voluntad del Padre. Y pues claro, ¿no? O sea, todo este asunto de que Jesús fuese a la cruz también era algo que Dios Padre tenía planeado, ¿no? Y por eso mismo este punto se refería a eso, de que la cruz significaba la obediencia y el amor al mandato del Padre. Es Jesús obedeciendo y amando los mandatos del Padre. Pero bueno, continuemos con el siguiente punto, que es el de morir a uno mismo. ¿Y qué significa esto de morir a uno mismo? Dejen tomo agua. Morir a uno mismo suena bien raro, suena como a suicidio, pero no lo es. Pero significa lo siguiente, o sea, básicamente es cuando rechazas, tomas la decisión de rechazar lo que por derecho es tuyo, es decir, tu propia vida, cuando rechazas tu vida, las cosas que por simplemente existir tienes derecho, ¿no? Por ejemplo, pues, ajá, bueno, ahorita lo desarrollo más, pero o sea, básicamente, en parafraseado eso, lo que dije fue que es cuando pones de un lado tu voluntad, o sea, cuando tu voluntad tuya la pones en un segundo plano, cuando tus deseos se vuelven un asunto secundario. Y es como si literal tomaras todos tus sueños, todas tus metas,
todas tus concepciones y filosofías de la vida y dijeras, no, no voy a seguir eso. Eso va a quedar en segundo plano. Y después, otra cosa que también significa esto es cuando literal tomas la decisión de usar tu vida en algo eterno, ¿ok? Estamos aquí hablando específicamente ya de cosas, o sea, de Jesús, ¿no? Y del asunto, de la relación que esto tiene con Dios. Y, o sea, el morir a uno mismo significa, aparte de lo que mencioné, tomar la decisión de usar tu vida en algo eterno, algo que no se va a perder cuando mueras. O sea, tú te vas a morir y esas cosas que hiciste por las cuales tú decidiste morir a ti, eso se va a quedar en la eternidad delante de Dios. Y bueno, vamos a ver unos versículos, primeramente sobre uno en Eclesiastés que habla sobre las acciones, ¿no? Las cosas que uno hace en la vida y qué les pasa, ¿no? Dice lo siguiente, bueno, está en Eclesiastés 2, del versículo 18 al 23. Llegué a odiar todo el trabajo que hice en este mundo porque tengo que dejarles a otros lo que yo he ganado. Y quién sabe si mis sucesores eran sabios o necios. Sin embargo, ellos se van a apoderar de todo lo que yo he adquirido bajo el sol a través de mi destreza y esfuerzo. Qué absurdo. Así que, desilusionado, me di por vencido y cuestioné el valor de todo mi duro trabajo en este mundo. Ahí lo voy a dejar, pero, o sea, literal, o sea, lo que se refiere, a mucha gente no le gusta este libro de Eclesiastes, a mí me encanta, pero, o sea, básicamente lo que se refiere es que lo que hacemos en la vida, o sea, está padre, a lo mejor nos agrada, nos interesa, nos ayuda, pero ¿y luego qué? O sea, va a llegar un día en que pues sí, te mueres y lo que hiciste se pierde, no va a ningún lado. Y es lo que leíamos. ¿Qué va a pasar con lo que trabajaste? ¿Quién se va a quedar con eso? Y es una cosa muy rara. Perdón, es que no sé qué se había movido aquí. Es una cosa muy rara de pensar. Y les decía, hay gente como que no les agrada un tanto, por eso ese libro, porque le ven como algo pesimista. Pero creo que no, o sea, creo que es un libro lleno de palabras muy sabias. Entonces, la persona que muere a sí misma no es alguien que literal simplemente diga como, ah, hoy se me ocurrió morir, ¿no? O sea, hoy ya estoy listo y me voy. Y voy a dejar de ser yo, voy a dejar... O sea, no es como algo que puedas hacer solo porque se te dio la gana. No es una cosa que tampoco le puedas imponer a alguien que le digas como, oye, tienes que morir a ti mismo. O sea, no. Es un asunto relacionado con la pasión. Es una cosa que te surge del ser, algo que te nace de dentro de ti una vez que el Espíritu de Dios ha trabajado en tu vida, una vez que el Espíritu te ha mostrado distintas cosas, como por ejemplo este pasaje de Eclesiastés, de que, ok, está bien lo que haces, pero algún día, pues eso se va a perder. Y entonces, en la conjunción de, por ejemplo, ese pasaje lo tomé nada más para ejemplificar un poco a lo que me refería, pero si nosotros tomamos en conjunto toda la Biblia, terminamos llegando a conclusiones de que lo que vale la pena en esta existencia tan corta que tenemos en la tierra es Dios, es ver a Dios, buscar a Dios. Y cuando el Espíritu trabaja en nosotros de esa manera, entonces surge en nosotros este deseo por morir a nosotros mismos. Y ahora vamos a leer un versículo que me encanta. Está en Mateo 16, 24 al 26 y dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que quiera ganar su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es lo que les decía, o sea, cuando el Espíritu obra en ti, o sea, ya a un grado muy íntimo, o sea, ya llevas un rato ahí metido con el Señor. El Espíritu te da te convence de esto que leímos, que hemos estado leyendo, o sea, de esto específicamente, de que quien quiere salvar su vida la pierde. Lo que hacemos no trasciende. Y Jesús escogió algo increíble. Jesús escogió, como vimos, hacer la voluntad del Padre, pero también lo que escogió fue morir a sí mismo. Y lo leemos aquí, o sea, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y literal, eso fue lo mismo que Jesús hizo con su propia vida. Negó su propia vida, murió a su propia vida, rechazó, como nos decía, cosas a las que Jesús tenía derecho. No sé, Jesús literal pudo haber vivido más tiempo, no sé, a lo mejor pudo haber, se me ocurre, puesto una empresa de pesquera de peces, se me ocurre algo así, o sea, pudo haber hecho un buen de cosas, porque era un humano y podía hacerlo, pero no lo hizo, murió a sí mismo y decidió perder su vida, o sea, lo que nosotros consideraríamos nuestra vida, y decidió buscar la voluntad del Padre, seguir la voluntad del Padre, y en eso que hizo trascendió para eternidad. Y les decía, es un asunto que no te puedes ni imponer, no es algo que tú decidas de la noche a la mañana como ya, voy a morir a mí mismo, no, sino es algo que Dios hace en ti, es algo que Dios hace en ti definitivamente. Y vamos a leer, por ejemplo, rápidamente otro versículo donde lo ejemplifica, dice Salmo 69:9, porque me consumió el celo de tu casa. ¿Qué es eso del celo? O sea, nos hablan, son estos pasajes en la Biblia que nos hablan de una pasión. Incluso me parece, hay un profeta, es el profeta Elías, si mal no recuerdo, literal está en una situación como, pues muy frustrado, ¿no? Está muy deprimido en este pasaje. Y Dios habla con él y le dice, ¿qué pasó, Elías? Y Elías le dice, es que el celo por tu nombre me consumió. Y hay varios pasajes así en la Biblia donde se habla de esta gran pasión emocional súper intensa que hay en el humano. Y cuando existe eso, sucede esto de morir a uno mismo. Uno muere naturalmente a uno mismo. No muere porque quiere, no muere porque alguien se lo ordenó, sino porque el Espíritu de Dios te llevó a eso. Y bueno, vamos a continuar. Y lo que sigue es lo siguiente. Ah, el tercer punto, que es el siguiente punto que vamos a ver, habla de lo siguiente, y es amar y dar, o sea, que la cruz, perdón, que la cruz significa amar, dar la vida por otros. Ya vimos lo de que Jesús obedeció al Padre. Jesús murió a sí mismo. Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo Jesús con su vida realmente. O sea, si Jesús no ocupó su vida para sí mismo, ¿qué hizo? Pues Jesús dio su vida por otros. Vamos, antes de explicar este punto, a leer dos pasajes que también me encantan un buen. El primero es Juan 15 del versículo 12 al 14 y dice lo siguiente: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo mando.
Y finalmente vamos a leer el siguiente, que es muy parecido. Está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, o sea Dios, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Me encantan estos versículos. ¿Qué significa todo esto? O sea, sabemos que literal Jesús murió de manera literal. O sea, Jesús murió literalmente, más bien. Se murió físicamente y como ya explicamos también murió a su propia voluntad y siguió la voluntad del Padre. Y algo extraño que hizo también algo que dice en este versículo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, o sea, que uno entregue su vida por sus amigos. Y Jesús hizo eso todos los días. Ya lo dije, o sea, lo hizo de una manera literal, o sea, murió, pero, pero lo hacía a diario, o sea, todo el tiempo lo hacía. ¿Y por qué digo que lo hacía a diario? O sea, Jesús pues otorgó su tiempo, otorgó sus servicios, otorgó sus habilidades y su conocimiento a otras personas. Se lo dio a la gente a quienes le predicaba, a quienes les sanaba, también se lo dio a sus discípulos sobre todo. Pero Jesús hizo eso, dio su vida por otros. Y quiero que veamos esto como de su vida, la vida, como no solo el hecho de que existamos y respiremos, no, sino, o sea, nuestra vida es también esta conjunción de elementos, de experiencias que que hemos acumulado a lo largo de nuestra existencia. Y eso era lo que Jesús daba, o sea, también la vida es lo, el tiempo que tenemos literal. Y Jesús dio todo eso. Perdón, Jesús dio todo eso. Literal, aquí lo dice, nadie tiene mayor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, literal Jesús les dijo, ustedes son mis amigos y yo doy mi vida por ustedes. No sé, perdón que me quedé como en un limbo, pero es que es muy impactante para mí. Y yo lo veo, ¿no? Así. Y no sé, se me hace muy impresionante. O sea, vamos a entrar a la conclusión, el conjunto de todo esto, ¿qué significa todo esto? O sea, vemos que la cruz es un acto de amor. Rayos, mi voz, esperen, agua. Ay, perdón, rayos, mi voz está sonando bien raro, pero, o sea, juntando el punto anterior de dar, o sea, de amar es dar la vida por otros, vemos lo siguiente, o sea, que la cruz es un acto de amor, de salvación, de obediencia y de amistad. ¿Por qué? O sea, como hablábamos hace unas semanas, o sea, el humano está lleno de pecado y el estar lleno de pecado es muerte. O sea, esa es la paga del pecado, es muerte. Y, y literal, o sea, si no existiese el pecado no sería necesaria la cruz. O sea, ¿por qué? Porque a través de la cruz fue la salvación. Y vamos a leer rápidamente un versículo que habla de eso, que es un clásico, Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y habla de esto, o sea, vemos que, o sea, literal, la muerte de Jesús no hubiese sido necesaria sin el pecado, pero unámoslo con estos versículos que leíamos hace rato. Esta parte de ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Dios, no sé, esto es muy loco, pero o sea, Dios nos considera sus amigos, literal.
No le importó que tuviésemos pecado en nuestras vidas, como ya lo habíamos hablado unas semanas antes. A él no le importó y dijo, va, yo pongo mi vida por ellos, voy a morir por mis amigos. Y, o sea, es muy raro, ¿no? Es como lo hablábamos la vez pasada, o sea, Jesús es el Dios de los pecadores. Jesús es esta persona que considera a sus amigos, a unos seres humanos imperfectos, llenos de pecado, que literal son dignos de un juicio y de muerte. Pero aún así Cristo salvó a sus amigos y lo hizo a través de dar su propia vida a cambio de la nuestra. Y leíamos esto, o sea, eso fue voluntad del Padre, o sea, fue un plan, por así decirlo, por así llamarlo. Fue una clase de plan que estuvo ahí siempre, desde el inicio de la creación. Esa fue la idea. Y ya lo vimos, ya lo leíamos, o sea, Jesús le decía al Padre, o sea, si todo para ti es posible, si es posible, por favor, que no sufra, que no muera, pero no importa esto que yo te digo, al final que se haga tu voluntad. Y sabemos que la voluntad del Padre fue esa, que Jesús muriese en esa cruz. Y entonces vemos que, o sea, sí, ¿no? O sea, vimos que Jesús sufrió por hacer eso, o sea, murió literal, pero a pesar de que él sabía todo esto, él aún así se mantuvo obediente al Padre, siempre estuvo obediente al Padre. Y yo ya, para ir cerrando, o sea, ¿qué rayos es esto de la cruz? O sea, decíamos al inicio, o sea, la cruz es un asunto de obediencia y amar el mandato de Dios Padre por parte de Jesús. La cruz también significaba morir a uno mismo, o sea, Jesús muriendo a su propia vida, negando su propia vida, y finalmente este punto de que Jesús, o sea, que la cruz era amar y poner nuestra vida por otros, o sea, Jesús amando y poniendo su propia vida por la de otros. Y todo esto me lleva a pensar, o sea, la cruz es como esta clase de cosa, ¿ok? Como esta clase de plan, de meta que uno se llega a poner en la vida, ¿no? Todos tenemos un sueño, todos tenemos algo que vemos de lejos y queremos cumplirlo. ¿Y qué hacemos? Establecemos una serie de pasos para lograrlo. Y bueno, sabemos que querer realizar esos sueños, esas metas, va a ser algo totalmente difícil. Y creo que la cruz es algo parecido. Y es como en el estar tratando de realizar estas metas y sueños, cada vez todo se empieza a poner más complicado y esto nos lleva a querer, no sé, como declinar, rendirnos. Sí dije declinar, bueno, declinar, rendirnos, pero a pesar de estos sentimientos, también existe en nosotros esta clase de necesidad, esta clase como de pasión, de sueño, de persistencia, de querer cumplir con lo que habíamos dicho en un inicio, de querer cumplir esa meta que queríamos llegar a realizar. Y no importa entonces las complicaciones que pasen y lo logras. Y creo que la cruz es algo súper igual, o sea, es Dios mismo queriendo amar al humano y sabiendo que el amar al humano pues requería la salvación de este. Y como el humano tenía que ser salvo, alguien tenía que morir y pues nadie podía morir más que Dios mismo, ¿no? Y Dios sabía eso desde el inicio, como les decía, como esto de las metas que te las pones, ¿no? O sea, desde el inicio Dios lo sabía y dijo, va, no importa. Y se aventó y lo hizo y cada vez se puso pues más difícil y lo vemos en Jesús, ¿no? O sea, Jesús diciendo como orando, ¿no? Como pues que no, o sea, que por favor, Señor, que no me muera, pero que al final sea tu voluntad. O sea, vemos y que Jesús la sufrió, o sea, literal la sufrió.
Y lo hemos visto ya en otros pasajes, como por ejemplo cuando resucitan a Lázaro, que, o sea, literal Jesús se puso muy triste por eso. Igual en esta parte de cuando Jesús ora en el Getsemaní, que es lo que estaba mencionando, de que Jesús decía que al final se hiciese la voluntad de Dios. Igual ahí dice que se entristeció bien potentes el alma de Dios, o sea, de Jesús. Pero como les decía hace rato, o sea, son esas cosas que tú sabes que van a pasar desde que te propones una meta. Sabes que vas a pasar por complicaciones y aún así lo haces. Y Dios aún así lo hizo. Dios aún así quiso dar su vida por otros. Quiso morir a sí mismo. Quiso ser obediente a sus propias metas, es decir, las metas del Padre. Quiso dar su vida por sus amigos. Y lo hizo. O sea, lo más loco de todo es que, o sea, lo hizo, o sea, literal murió y resucitó. Y por eso creo que la cruz definitivamente significa más allá de, pues sí, un madero ahí que usaba el Imperio Romano, que vemos en los pueblitos, en las calles, en los cerros, que es donde pues sabemos que Jesús murió. O sea, más allá de eso, la cruz tiene este trasfondo de ser un acto de amor, de salvación, de obediencia y de amistad. Eso es la cruz. Ah, Señor, muchas gracias por este día tan raro, pero tan satisfactorio. Gracias por tu palabra y por tus obras, porque nos consideraste amigos. Ni siquiera habías creado el mundo y ya nos considerabas tus amigos, a pesar de que teníamos todas estas características que iban totalmente en contra tuya. Pero tú nos viste ahí y te agradó planear toda esta historia épica, no sé cómo llamarla, esta locura de morir, de ser obediente, de amar. Y es muy raro porque a veces creo, o sea, todos estos conceptos de amor, de amistad, de obediencia, o sea, existen en nuestra cultura, existen en la sociedad donde vivimos, pero siempre les damos enfoques, ¿no? A lo mejor hay enfoques similares a los que hay en tu palabra, pero hay muchas otras cosas que son totalmente ajenas a lo que tú mencionas, pero en esto podemos ver lo que realmente significa todo esto. Podemos ver realmente lo que realmente es esa clase de obediencia, lo que realmente es amar y lo que realmente es esta amistad extraña que tienes con nosotros. Muchas gracias porque te mantuviste fiel, te mantuviste siempre, no declinaste y quisiste rechazar tu propia vida, quisiste entregar tu vida por otros y lo hiciste así y tuviste éxito en eso. Gracias por esta salvación que nos otorgaste, por tu resurrección y porque todos aquellos que creen en tu nombre y te confiesan son salvos delante de ti. Bendice por último a mis hermanos que escuchan esto, bendícelos donde sea que estén, lo que sea que hagan, guarda sus familias, guarda sus vidas y no dejes de hacer tu obra en ellos sin importar nada. En nombre de Jesús, amén.